El segundo tema, que es el existencialismo. Bueno, es una foto de una obra que se llama El deseo atrapado por la cola, sería más o menos la traducción, que una obra que escribió Picasso. De hecho, ahí está Picasso en medio. Está la Simone de Beauvoir, que era la pareja de Sartre a la derecha. Está Camus abajo. Está Sartre acá. Está Lacan acá arriba a la izquierda. Le puse la foto que en el fondo refleja un poco esta como atmósfera y en qué medida era una sociedad de a nosotros de repente nos cuesta ver como la profundidad intelectual, porque uno generalmente está acostumbrado a que existan 1, 2, 3, 4, 5 referentes, pero en la década del 30 y los 40 hay un crisol de tipos que hay muchos que desaparecieron prácticamente porque no tenían nada que hacer con los demás. Está Emmanuel Mounier, por ejemplo, que es un intelectual católico de mucho peso. François Mauriac, que también era un referente enorme. Bueno, el mismo Sartre, que finalmente va a terminar representando a muchos de la época. Entonces, era muy esta vida bohemia que explica mucho el éxito del existencialismo. De hecho, André Malraux, que era un escritor importante en la época, que era un referente muy, muy importante, porque era un poco mayor que ellos, había nacido a finales del 19, él se juntaban siempre en unos lugares donde los intelectuales en la época se juntaban. Y una de las razones por qué en el fondo él se aburrió, porque empezaron a llegar cada vez más gente y le salía muy caro ofrecerles café a todos. Contaba las memorias la señora. Entonces lo que empezaron a hacer, lo empezaron a echar y lo empezaron a obligar a que se juntaran en los cafés. Que es uno de los fenómenos que pasó en los 30 y los 40, donde cada movimiento se tomó un café. O sea, los existencialistas tenían uno, los surrealistas tenían otro, los comunistas, etcétera, etcétera. Entonces eso les puse acá esta foto como para ver un poco ese ambiente que retrata mucho por qué el existencialismo tuvo tanto éxito. Hay una cita de un historiador que se llama Tony Judt, que se murió hace poco, inglés. Dice: Sartre, Mounier, de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Camus, Aron, François Mauriac, no necesariamente representan a sus contemporáneos de menor envergadura y no se tienen por característicos de nada, pero las suyas son las voces dominantes de estos años. Ellos controlaron el territorio cultural, sentaron los términos del discurso público, conformaron los prejuicios y el lenguaje de su público. Su manera de ser intelectuales se hizo eco de la imagen que de sí misma tenía esta comunidad en general, a la par que la reforzó, incluidos aquellos que estaban en desacuerdo. Los asuntos de los que quisieron ocuparse, al menos hasta 1956, la invasión soviética a Hungría, y el modo en que se comprometieron o se negaron a comprometerse en cuestiones morales cruciales, constituyen un momento notable y muy particular de la experiencia intelectual francesa. Todo lo que yo quisiera decir en defensa de esta cuestión es que los temas que aquí trato fueron absolutamente capitales en su época y que los asuntos que plantearon y plantean aún hoy se hallan en el centro mismo de la historia moderna de Francia. El radio de acción más o menos el existencialismo, creo yo, se puede centrar entre más o menos el año 45 y el 56. Son más o menos 10 años. ¿Ya? Incluso un poquito antes. ¿Por qué? Porque en la primera mitad del 50 es cuando, si nosotros hablamos de existencialismo, ya es prácticamente una moda, que es un aire que viene muy ya decantado y prácticamente la única figura que queda en pie es Sartre. Porque a principios de los 50 Sartre rompe primero con Camus, después se pelea con Merleau-Ponty y ya el 56 queda prácticamente solo porque defiende lo indefendible cuando defiende la invasión soviética a Hungría. Entonces, les voy a decir algunas cosas en general, para explicar un poco este fenómeno, para que ver si suponiendo que no conocen mucho de eso. Lo importante acá para entender la irrupción es que acá hay causas que son claramente históricas, epocales, como esta atmósfera intelectual, como les decía, esta necesidad de los franceses de que exista un intelectual que domine, porque esa es una avidez que los franceses tuvieron durante gran parte del siglo XX. La figura que dominó la escena pública, en general a nivel intelectual, antes que Sartre, fue Bergson. Y en el fondo lo que se estaba poniendo en juego acá, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es prácticamente quién ocupaba el trono de Bergson. Y por lo general tiene que ser un filósofo. O sea, más o menos la secuencia es Bergson, Sartre, Foucault. Entonces más o menos va a ser como cómo se van a pasar un poco la batuta. Y esta irrupción tiene mucho que ver con la figura de Sartre. Sartre es un genio, yo al menos estilo que es un genio, no sé si a nivel filosófico, no tiene nada que ver eso, pero el tipo cómo maneja esto, es el pensamiento, yo no creo que yo es de los pensamientos del siglo XX que más en el fondo tuvieron la genialidad de retratar absolutamente la necesidad del momento puntual. Los griegos ocupan un concepto que se llama kairos, que es como el fondo el tiempo oportuno de, y creo que Sartre lo manejaba a la perfección. De ahí las ambivalencias también, porque cambiaba un poco el tiempo y el tipo era capaz de cambiar de discurso y generalmente le llovieron las críticas, pero el tipo le da lo mismo, decía yo dejé de pensar, ahora pienso esto. De hecho, fue súper crítico del marxismo primero, fue apolítico primero, después fue crítico del marxismo, después fue marxista, después fue stalinista y terminó siendo maoísta.
Y él cuando después analizaba su pensamiento en los 70, el tipo lo encontraba lo más coherente que había. Claro, porque él veía una linealidad en la histórica y él lo que había seguido era esos cambios en la historia. A él no le preocupaba ser coherente con él mismo, tener un discurso que fuese unívoco, eso siempre le dio absolutamente lo mismo. Entonces, esta atmósfera, la personalidad de Sartre, y tenemos esta figura también que es Camus. Camus es una figura que es extraordinaria en esta época y sobre todo por eso se la pelean mucho hoy en día, porque claramente para los franceses, que son en estos sentidos, en estas cosas de educación sobre todo, son extremadamente chauvinistas, la figura de Camus para ellos es extraordinaria porque en el fondo te demuestra cómo el sistema francés puede crear un premio Nobel de la nada. O sea, un tipo que nació en la pobreza más absoluta, en Argelia, ni siquiera en Francia, y mediante el sistema de educación francés, porque tuvo un profesor que lo tomó en cuenta, que le enseñó filosofía, después pudo llegar a París, utilizó los medios que encontró y finalmente logró hacer premio Nobel, el segundo premio Nobel más joven de la historia, cuando lo recibió el 57. Entonces, por eso también es una de las cosas que pasa hoy en día en la discusión pública con respecto a Camus, porque es una figura que es meritocracia pura. O sea, para ellos, en el fondo, es una figura que es como la educación nacional francesa es capaz de crear figuras como esta. Entonces, nosotros tenemos este escenario que Francia viene saliendo de 4 años prácticamente de ocupación alemana. Sartre tiene unos testimonios notables cuando termina la guerra, cuando empieza, sale con frases de como que, una frase que se hizo como bien conocida en la época, cuando él decía que nunca los franceses habían sido más libres que durante la ocupación alemana, que marcó mucho a esa generación. La gente pregunta, pero ¿cómo puede decir eso? En el fondo está hablando de la ocupación y tú estás diciendo que nunca fuimos más libres. Y él decía en el fondo porque era tal en el fondo la humillación que los alemanes le hacían a los franceses, que en el fondo el más pequeño acto de rebeldía, en el fondo era un signo de libertad absoluta. Entonces él decía, de hecho, el único lugar de libertad que tenían los franceses eran las letrinas, que en el fondo eran tan inmundas que ni siquiera los soldados alemanes se atrevían a ir. Entonces en el fondo era el espacio donde ellos podían tener cierta libertad, pero cada acto de desafío, cada pequeña cosa que le hicieran a los alemanes era en el fondo una demostración de un pequeño espacio de libertad y que se valoraba mucho más que la libertad que tenían en esos primeros años de posguerra, la segunda mitad del 40. Entonces, después de la liberación, en el año 45, nosotros ya tenemos esta generación de intelectuales que pasa en el fondo a irrumpir en el espacio público. Y aquí se da un fenómeno súper interesante, que pasa mucho con las generaciones de escritores y de intelectuales en general, que es el ejercicio parricida. Lo que hizo Sartre de forma muy notable fue que en el fondo Sartre y compañía se dieron cuenta que lo primero que tenían que hacer era cortarle la cabeza a la generación anterior. Y claramente la historia les había ayudado mucho en eso, porque muchos de los grandes referentes de la generación anterior habían tenido posturas muy ambiguas en el ámbito político. Particularmente muchos habían sido muy cercanos al fascismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Céline, que es un tipo que se arrancó y se fue a Dinamarca, después lo pillaron y, de hecho, hace algunos años querían publicar las obras de Céline, republicarlas en Gallimard, la editorial francesa famosa, y la esposa de Céline lo prohibió, que todavía está viva, porque ella no quería ni siquiera exponerse a lo que iba a pasar y finalmente fueron publicadas en Canadá, porque todavía es un tema, y Céline es un referente, o sea, de todos estos tipos, o sea, no hay nadie que no haya leído Céline. Hay otro importante que se llama Drew La Rochelle, que se suicidó, Brasilag, bueno, el periodista que les decía yo que mataron. Entonces, en el fondo, como todos estos muchos habían tenido posturas medias ambiguas, inmediatamente Sartre se tiró de cabeza contra ellos. De hecho, uno de los que más atacó fue el mismo Céline. Claro, Céline era fácil, había sido fascista, era antisemita. Entonces Sartre llegaba y sacaba a colación lo que había escrito Céline 10 años antes y la pega ya estaba un poco hecha. Entonces, esta generación hace este ejercicio parricida y además es una generación que va a estar muy centrada en París. De hecho, eso es súper interesante. O sea, cuando uno hace como sociología de los intelectuales en esta época y uno revisa las revistas, uno se da cuenta que las principales revistas de la época, las 4 principales revistas, la única que tiene solamente gente parisina es Tiempos Modernos, que fue la más importante. O sea, en historia nosotros tenemos la revista, bueno, de Anales, que estaba en Grenoble, con Marc Bloch, estas revistas de la revista Crítica, la Nueva Crítica, Esprit, de Mounier, pero todas son gente que viene un poco de la periferia, por decirlo así. Entonces, es un momento en que en el fondo Francia pone todas las luces en París. De hecho, Simone de Beauvoir, la pareja de Sartre, le gustaba hablar en este momento y ocupaba la fórmula, decía París año cero. En el fondo ella decía, en el fondo, este es un nuevo comienzo y aquí nuevamente vamos a volver a ser capital cultural de Europa. ¿Ya? Entonces, lo que hacen ellos es que, para que vean más o menos cómo opera Sartre,
hay una biógrafa de él que ocupa una frase muy notable, que cuando habla del capítulo, cuando empieza a hablar de la producción de Sartre en estos años, el capítulo se llama En la sala de máquinas, porque realmente Sartre se propone reinar en este periodo. O sea, lo que empieza a hacer el tipo es, se aprovecha de que durante la ocupación había hecho algunas obras de teatro famosas, había escrito El ser y la nada en el 43, pero lo que hace acá, apenas termina la liberación, es una irrupción mediática enorme. O sea, el tipo hace 3 cosas en un mismo mes, por ejemplo, en octubre del 45. Funda la revista Los Tiempos Modernos. O sea, tiene su revista, la cual maneja y se va a posicionar con respecto a los temas importantes. Segundo, escribe una novela que fue muy famosa en la época, los jóvenes, no había prácticamente nadie que no la leyera, que se llama Los Caminos de la Libertad. Y da la conferencia que lo hizo mega famoso, por así decirlo, que es el existencialismo en humanismo, que es una conferencia que cuando él llegó a darla, hay una cantidad de gente que él después contaba en la biografía que él creía que eran los comunistas y los católicos que le querían pegar. Porque no esperaba a este público supuestamente, y como estaba acostumbrado a que le llegaran de esos 2 grandes sectores los palos, él creía que en el fondo lo estaban esperando para agredirlo, según él. Entonces ahí es donde el tipo irrumpe fuertemente. Y lo que empiezan a hacer muy bien ellos son los medios de producción, como les digo, porque escriben teatro, escriben ensayos políticos, filosofía en el caso de Sartre, y Albert Camus es algo parecido. Albert Camus, por ejemplo, la primera trilogía que escribe, que es durante la ocupación, que es lo que él llama el ciclo del absurdo, escribe una novela que es El extranjero, un ensayo filosófico que es El mito de Sísifo, y una obra de teatro que es Calígula. O sea, en el fondo tienen esta lógica bien de, en el fondo de agarrar distintos públicos y ir metiéndose en cada uno de ellos. Entonces, como último tópico, para ir cerrando esta parte, ¿qué es lo que garantiza este éxito? Dominan los medios de producción, tienen una figura que es genial, creo yo, como Sartre, que es un gran interlocutor de la época, y sobre todo, ¿por qué? Porque los tipos se hacen cargo de unas urgencias del momento de manera absolutamente excepcional. Creo yo que los dos, tanto Camus como Sartre, tienen una concepción en esta época del tiempo que nosotros en historia llamamos presentista. De hecho, Sartre, en La náusea, que está escrito a finales de la década del 30, ya hay varios pasajes donde el protagonista, que se llama Roquentin, hay unos pasajes larguísimos donde el tipo niega la concepción de futuro y dice, en el fondo no hay nada más que el presente, no hay pasado, no hay futuro, lo único que importa es el momento presente. Y en ese momento lo único que importa es la capacidad de elección que cada uno tiene, porque en esas elecciones que uno toma se plantea la libertad. Él es absolutamente contra el determinismo histórico en esta época, Sartre. Y Camus es muy parecido en eso también. Entonces, ese foco, creo yo, o esa atención a las necesidades, a las urgencias del momento, los van a hacer hacerse cargo de temáticas que les van a dar una fama y una llegada, sobre todo con la gente más joven, enorme. De hecho, Sartre, por ahí hay un guión que anda perdido que supuestamente escribió. Hay unos rumores que hay una cantante muy conocida en la época que se llama Juliette Gréco, que se comentaba también que Sartre le había compuesto algunas canciones porque era como la musa de estos tipos, que siempre, esto de andar vestido de negro, que la pipa y la boina, todo ese como esquema medio francés, va todo de la mano, o sea, es la moda, es el teatro, es el cine. Sartre también tiene ensayos de crítica de arte, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, el régimen de historicidad es un presentismo, y ahora yo les voy a hablar de ciertas latencias de posguerra como para ilustrarles un poco el periodo, asumiendo que no conocen mucho, no han tenido mucha cercanía con eso. Miren lo que dice Sartre acá. Dice, hay una cosa por primer tema. Sartre, ¿cómo interpreta que este periodo, mucho del fondo lo que empiezan a hablar apenas pasa la liberación, es que en el fondo hay un futuro radiante, que ahora se va a volver a la normalidad, París año cero, etcétera, etcétera, se fueron los alemanes, se derrotaron a los tiranos totalitarios. Y Sartre escribe esto justo después de la guerra, y que yo encuentro súper interesante porque es un fenómeno que en historia a nosotros nos pasa harto, o tendemos a pensar. Porque yo soy de los que creo que generalmente nosotros damos muy por superado el siglo XX, que lo vemos como súper lejano, la lógica de la Guerra Fría, la lógica del siglo XX. Y Sartre en el momento dice justamente, en el fondo, a nosotros nos va a costar mucho entender lo que pasó. Dice, parece que esta guerra, que fue por lejos más devastadora que la anterior, ha dejado menos malos recuerdos. Inmediatamente él se impacta porque la gente ya está pensando que esto se terminó y que en el fondo viene un periodo de bonanza. Quizás es porque creímos por un largo tiempo que ella, la Segunda Guerra Mundial, era menos estúpida. Porque siempre, sobre todo en la primera mitad del 20, una de las grandes diferencias a nivel de cómo pensar la guerra, a pesar de que fue más devastadora, generalmente todos estaban de acuerdo que la Segunda Guerra Mundial era más racional, porque se estaba combatiendo el mal, porque se combatía el fascismo. En cambio la primera no tenía ningún sentido, prácticamente. No parecía estúpido luchar contra el imperialismo alemán y resistir la ocupación armada. Solo hoy estamos comenzando a darnos cuenta que Mussolini, Hitler y Hirohito eran tiranos de escala menor.
Los tiranos están muertos y derrotados, sus pequeños principados feudales, Alemania, Italia, Japón, están en el suelo. El mundo se ha simplificado, dos gigantes emergen solos y no se observan con buenos ojos. Sin embargo, será necesario algo de tiempo antes que esta guerra revele su verdadera cara. O sea, todavía él está muy abstraído un poco de esta lógica de guerra fría que nosotros vamos a conocer ya más, sobre todo en la década del 50.